Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, Fray, buenas tardes. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Vamos a comenzar esta reunión para que avancemos en el conocimiento de lo que dice el profesor de Fiores, respecto de la Mariología posterior al Concilio Vaticano II. Y para ello, el profesor de Fiores nos ofrece alguna reflexión sobre el texto de un autor de apellido Cesbue. Este autor, Cesbue, escribe en francés un libro que se llama La Teología Mariana después del Concilio Vaticano II, que fue publicado en 1997. Y en este libro, ese autor, Cesbue, dice que el concilio hizo que la Mariología se hiciera autocrítica y por tanto la Mariología avanzó hacia una reconversión con el fin de integrarse en la única teología y adoptar una actitud relacional de parte de la Mariología posterior al Vaticano II. Y dice el profesor de Fiores que Cesbue propone este párrafo en el que nos explica de qué se trata la actitud relacional de la Mariología. Dice que la teología mariana ha llevado a cabo un regreso sobre sí misma antes de seguir las orientaciones del Concilio Vaticano II. Dice Cesbue que murió la Mariología triunfalista y se dio el paso hacia una Mariología independiente que consideraba a la Virgen Santísima en sí misma, olvidando situarla en la historia de la salvación. Se pasó pues a una Mariología que, según el concilio, sitúa a la Virgen Santísima en la iglesia, dentro de la iglesia, dentro de la economía de la salvación. Es una teología integrada, es decir, que la Virgen Santísima se integra en la teología del Concilio Vaticano II. Esto ocurrió durante el concilio porque el concilio eliminó la falta de comunicación entre la Virgen Santísima y el exterior de la iglesia. Se puede decir que María ha quedado integrada en la teología y ahora, a partir de del Papa San Pablo VI, María está en relación total con Cristo, con el Espíritu Santo y con la Iglesia. Es decir, dice Cesbue, que es una reconversión de la Mariología admirable en los temas porque se contrapone esta Mariología relacional dentro de la teología en general, se opone a la Mariología que se estableció después del Concilio de Trento. O sea, para el profesor Cesbue es importante revisar de qué manera los teólogos que reflexionan acerca de María hacen este cambio de una Mariología relacional
O sea que ponen a la Virgen Santísima en relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con la Iglesia, que era algo que había faltado allá en el Concilio de Trento en 1560. Entonces, dice el profesor de Fiores que las dificultades por las que atravesó la Mariología a partir del Concilio Vaticano II quedaron expresas en el Decenio sin María. Dice el profesor de Fiores que de 1964, que concluyó el concilio, a 1974, fueron 10 años en los que no hubo un pensamiento acerca de la Virgen Santísima, sino que se le conoce a esos 10 años, del 64 al 74, como la década del decenio sin María, a pesar de los intentos por sobreponerse a esa crisis de que la Virgen Santísima no se dejaba ver, no se escuchaba nada de ella. En esos 10 años, dice el profesor de Fiores que en el ámbito académico no se oye hablar de la Virgen y tampoco en el ámbito del culto. Por eso dice el profesor de Fiores que fue una década, un decenio sin María, de 1964, que concluyó el concilio con la promulgación de la Constitución Lumen Gentium del 21 de noviembre de 1964 hasta 1974, que se publica la Marialis Cultus. Hay todo ese periodo de 10 años en los que en la teología y en el culto no se oye hablar nada de María. Dice que hay un autor de España, un teólogo, que al referirse a esos 10 años de que no se habló de la Virgen, fue una experiencia desconcertante, porque en esos 10 años tenía que comenzarse a justificar por qué se podía hablar de la Virgen Santísima desde el punto de la teología. Entonces, pues, en ese periodo de 10 años, se puso entre paréntesis a la Virgen María en todos los tratados, tanto en el de Cristología como en el de Eclesiología, como en el del diálogo ecuménico. Incluso en la predicación se hizo un silencio acerca de María, que después se recuperó al transmitir los conocimientos de la Virgen que se proclamaron en los dogmas, en los concilios y en los evangelios. De modo pues que en esa década en donde no se habló nada de María, se interpreta, dice el profesor de Fiores, como un periodo en donde la Virgen Santísima fue presentada en términos generales como si hubiera perdido consistencia, como si hubiera perdido relevancia para los cristianos. Y en ese periodo de 10 años, del 64 al 74, incluso las feministas, teólogas que habían escrito algo de María, pues también esas feministas teólogas se desinteresaron de la Virgen Santísima porque no encontraban repercusiones a sus ideas en el ámbito de la eclesiología o en el ámbito de la cristología. Así pues, la caída de la cultura
que ocurrió en el siglo XIX. Dice el profesor de Fiores que también se refiere al dogma de la Inmaculada Concepción de 1854, porque ese dogma hizo que la Virgen Santísima fuera puesta en un nicho inaccesible, del todo ajeno a la experiencia cotidiana del pecado. Y así también la Mariología posterior al Concilio Vaticano II se muestra como un teorema, como un conjunto de ideas que hacen abstracción de la persona de la Virgen María, y en esa Mariología de los 10 años que no se habló de la Virgen, del 64 al 74, se llegó a caer en una serie de distinciones por las cuales la relación vital del creyente con la Virgen terminó por naufragar. De modo pues que esos 10 años de incertidumbre, de que no se habló nada de la Virgen, dice el profesor de Fiores que esa falta de expresión acerca de María entre el 1964 y 1974, el propio Pablo VI definió esa situación de incertidumbre con las palabras que él transcribió en la Marialis Cultus de 1974, y dice así: había una divergencia entre los contenidos del culto que se tributaba a la Virgen Madre del Señor y las concepciones actuales de antropología y de la realidad psicosociológica de la mujer. Y por ello, dice Santo Padre Pablo VI, el Santo San Pablo VI, que en esas divergencias entre las concepciones antropológicas de la época y el culto tributado a la Virgen, podía vivirse y actuarse por los hombres de esa época, de la década del 64 al 74. Es decir, que la divergencia entre ese culto tributado a María y las concepciones antropológicas también podían vivirse en la experiencia de los hombres de esa época. Es decir, que por una parte iban el pensamiento mariano acerca de la Virgen en cuanto a su culto, y por otra parte iba el pensamiento mariano acerca de las concepciones antropológicas de esa época. Y dice el profesor de Fiores que el Concilio Vaticano II había resuelto la divergencia de la cuestión mariana al redactar el capítulo 8 de la Lumen Gentium como una admirable síntesis sobre la Virgen. Dice un autor que ese capítulo 8 es como un himno de alabanza en honor de María. Todo el capítulo 8, que va del número 62 al número 79 de la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. En cierta forma, dice el Papa Pablo VI, ese capítulo 8 de la Lumen Gentium es la carta magna de la Mariología de nuestra época. Es pues el mejor texto que podemos encontrar en nuestra época acerca de la Virgen María, ese capítulo 8 de la Lumen Gentium. Y por ello dice el profesor de Fiores que la diferencia entre la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes fue una diferencia en donde lo que se decía en la Gaudium et Spes no penetró en los temas de lo que se decía en el capítulo 8 de la Lumen Gentium. Es decir, que eso que decía el profesor de Fiores, que había una divergencia
Entre los contenidos del culto y las concepciones antropológicas puede observarse también como una divergencia entre lo que se dice en el capítulo 8 de la Lumen Gentium acerca de la Virgen y lo que se dice en la Gaudium et Spes, que fue la otra constitución proclamada por el concilio al año siguiente, en 1965. Vemos pues cómo en este tema de la Mariología del siglo XX, el profesor de Fiores nos propone este estudio para que comprendamos de qué manera la Lumen Gentium significó un avance en el estudio de la Virgen Santísima gracias a la profundización que llevaron a cabo los padres conciliares en esa reunión que hubo en Roma, en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, y que se proclamó el documento el 21 de noviembre de 1964, y que esa es la síntesis, dice el profesor de Fiores, es la síntesis, la carta magna de la Mariología de nuestra época. Y así concluye el profesor de Fiores este capítulo 17 acerca de la Mariología del Vaticano II. Y luego pasa el profesor de Fiores a estudiar el capítulo, perdón, en su capítulo 18 del libro María Síntesis de Valores, pone como título a María Modelo de la Renovación, histórico, salvífica, icónica y ecuménica. Es decir, se propone en este capítulo el profesor tratar acerca de aquellos aspectos que se refieren a la participación de María en la historia de la salvación, a la participación de los íconos de la Virgen como imágenes a las que se les rinde una veneración por venerar a la Virgen Santísima, y también el aspecto de la relación ecuménica entre las iglesias, tomando como punto central de diálogo la Virgen Santísima, que pertenece a todas las religiones. Y entonces, dice el profesor de Fiores que este modelo de renovación, la Virgen María como modelo de renovación, se inaugura en el Concilio Vaticano II, que con su espíritu renovador llevó a una revisión integral de la vida de la Iglesia, de la liturgia de la Iglesia, hasta también el canon de las leyes de la Iglesia y la teología. De modo que el Concilio Vaticano hizo también una apuesta, es decir, procuró interesarse también por el ecumenismo. De qué manera la Iglesia Católica podía estar en relación con las demás orientaciones teológicas, con las demás iglesias, a partir de lo que el propio Vaticano II formuló acerca de la Virgen Santísima en la Lumen Gentium. De modo pues que este proyecto que realizaron los obispos en el Concilio Vaticano II, en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, es un trabajo que da origen a la renovación de la Mariología, porque hasta antes había muchas formas de interpretar la labor, la posición, la intervención de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y a partir del Vaticano II, esa intervención de María en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia queda suficientemente aclarado, establecido por la formulación de esos 19 números que forman parte del capítulo 8 de la Lumen Gentium, del número 52 al número 69 de ese documento, de ese
de esa constitución dogmática. Y entonces, lo que dice el profesor acerca de la renovación de la Mariología, es decir, de la imagen de María como integrante de la historia de la salvación, el profesor de Fiores lo pone en boca de dos teólogos, Karl Rahner y Jungmann, quienes hacia el 1930, es decir, unos 30 años antes del concilio, habían dado un impulso para que se renovara la Mariología en las cátedras de las universidades católicas, puesto que estos dos autores, Karl Rahner y Jungmann, proponían que la ley fundamental de la Mariología no era una elaboración de las verdades reveladas, sino que era el anuncio de la salvación. De modo pues que ahí es un primer punto, un primer momento en el que dice el profesor de Fiores que se dio esta renovación de la Virgen María desde el punto de vista de la teología, del pensamiento, de los tratados de Mariología posteriores al Concilio Vaticano II. Y que para ello los dos teólogos más destacados fueron Karl Rahner y Jungmann, quienes proponían que la Virgen Santísima se insertara en el cuadro del querigma de la teología católica. Es decir, que el significado de María podía verse desde el punto de vista de la predicación de Cristo resucitado. De modo pues que integrando la Virgen Santísima como parte de la predicación de los apóstoles acerca de la resurrección de Cristo, de esa manera iban a proponer estos dos autores, Karl Rahner y Jungmann, la ley fundamental de la Mariología, no tanto al presentar una descripción teórica, orgánica, racional de las verdades reveladas acerca de la Virgen, sino sobre todo al proponer a la Virgen Santísima en un cuadro teológico que incluya la catequesis de los apóstoles y la catequesis que llevaron a cabo los padres de la Iglesia. Como vemos aquí, la renovación de la Mariología después del Vaticano II vuelve a retomar el pensamiento de los padres de la Iglesia y de los apóstoles para ver de qué manera se puede insertar el pensamiento de la Virgen, o sea, la explicación del misterio de la Virgen en la catequesis de los apóstoles y en la catequesis de los padres de la Iglesia. Es decir, se trataba de una renovación de raíz que surgió después del Vaticano II. El profesor de Fiores nos propone estos dos autores, Karl Rahner y Jungmann, en sus dos libros. Rahner en su libro publicado en 1958, que se llama Teología y Querigma. Y Jungmann publica su libro en 1965, que se llama La predicación a la luz del Evangelio. De modo pues que la renovación que la teología llevó a cabo respecto de la Virgen posterior al Concilio Vaticano II está cifrada en esos dos libros. Uno de Karl Rahner, Teología y Querigma, publicado en 1958, y otro, La predicación a la luz del Evangelio, publicado en 1965, cuyo autor es Jungmann. También habla el profesor de Fiores de otro pequeño libro que se inscribe
en ese ámbito de renovación de la consideración de la Mariología a partir del Vaticano II. Ese otro pequeño libro que dice aquí el profesor de Fiores es el Breve Tratado de Teología Mariana, publicado por René Laurentin en 1953. Este autor, René Laurentin, se separa de los manuales de Mariología que estaban en boga en esa época, 1953, e interrumpe la tradición de los tratados de Mariología que se establecían según una estructura por capítulos, una estructura racional desde el siglo XVI. Esos tratados de Mariología, dice el profesor de Fiores, que venían utilizando los esquemas racionales en capítulos desde Suárez, pero que el profesor René Laurentin escribe su texto de Mariología recurriendo al factor tiempo. Así lo dice René Laurentin en su breve tratado de teología mariana, publicado en 1953 en la página 11. Dice Laurentin, si la palabra tratado significa una deducción abstracta, entonces la palabra tratado se adapta muy mal a la finalidad del estudio que hace Laurentin. Es decir, a Laurentin no le interesa llevar adelante una deducción abstracta en relación con el pensamiento de la Mariología, porque dice Laurentin que el misterio de la Virgen no tiene una lógica como si fuera un teorema de matemáticas, sino que el misterio de María tiene un destino libre que se confía al Espíritu Santo. Es el rasgo el más característico del destino de la Virgen María, puesto que ella se orientó por las inspiraciones del Espíritu Santo. Y la doctrina que trata de expresar esa orientación de las inspiraciones del Espíritu Santo en María, dice el profesor Laurentin, que es el tiempo. El tiempo es la ley de la duración y del progreso que va haciendo que en el Espíritu de María influya directamente el Espíritu Santo y así ella, la Virgen, se oriente hacia un destino libre en vez de ser orientada por una deducción abstracta, como si fuera su vida marcada por fórmulas rígidas que se aplican muy mal al tratado que escribe el profesor René Laurentin. Y así, Laurentin, dice el profesor de Fiores, Laurentin se niega a aplicar a María el método deductivo. ¿Por qué? Porque abandona el orden del tiempo. El autor René Laurentin descubre los peligros del método deductivo. Porque dice Laurentin que las intenciones de Dios son totalmente desconocidas para nosotros, a menos que tengamos presentes los datos de la revelación. Y también Laurentin dice que no se puede aplicar el método deductivo para escribir un tratado de María, porque la lógica de Dios supera la lógica de todo ser humano. La lógica de Dios es gratuita, es refractaria a las síntesis rigurosas que puede llevar a cabo el pensamiento humano. Además, dice Laurentin que María es una persona dotada de libertad, por tanto, no es posible retratarla con una personalidad abstracta
derivada del método deductivo de la teología. Por otra parte, dice el profesor René Laurentín que el factor tiempo implica varias ventajas en relación con el escrito de la Virgen Santísima, que la ley de la duración y del crecimiento son esenciales para el ser de la Virgen María, que experimentó un proceso de maduración en la fe. Y esto lo toma Laurentín del número 59 de la Lumen Gentium, en donde se dice, los obispos reunidos en el concilio afirman que María avanzó en el camino de la fe. Y eso es lo que aquí hace valer René Laurentín al proponer su tratado de Mariología fundamentado en una lógica de libertad, no tanto fundamentado en un método deductivo. Dice pues René Laurentín que María atraviesa todas las fases del tiempo viviendo en la gracia de Dios y que al enfrentarse el teólogo René Laurentín con el plan salvífico que se cumplió en la Virgen, dice que se trata de la Madre de Jesús que supera el relato de la vida de María y enmarca los hechos de la vida de la Virgen en una visión que abarca desde el Antiguo Testamento hasta la resurrección de los muertos. De modo pues que este tema, tratado de Mariología de René Laurentín, se fundamenta en lo que la Virgen María vivió según los datos que nos ofrece la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento hasta la parusía, hasta la resurrección de los muertos. Y así pues, el profesor de Fiores nos refiere de qué manera René Laurentín, en su libro Breve Tratado de Teología Mariana, puede ofrecernos un procedimiento fundamentado en la libertad de la Virgen Santísima, motivada por la libertad del Espíritu Santo, que por ello no es posible estructurar la doctrina acerca de la Virgen en una perspectiva abstracta o en un método deductivo, en un sistema teológico racional, estructurado racionalmente, que porque la libertad con la que el Espíritu Santo guió los pasos de la Virgen, la marcaron a ella también para vivir en la plena libertad su vocación de madre, su vocación de discípula de Jesús, su vocación de integrante de la iglesia original en la época de los apóstoles. Después el avance que nos propone el profesor de Fiores en este texto breve tratado de teología mariana de René Laurentín, en donde es un avance para la mariología, puesto que en este libro de René Laurentín, la Virgen Santísima es tratada desde el punto de vista de la libertad del Espíritu Santo, que siempre la inspiró a ella para vivir de una manera libre las que Dios le propuso desde el día en que la visitó el ángel Gabriel en Nazaret hasta el día en que ella fue asunta a los cielos en cuerpo y alma. De modo pues que tenemos esta nueva perspectiva del profesor René Laurentín, explicado por el profesor de Fiores, acerca de qué manera el Tratado de Mariología avanzó a partir de 1953, que se publicó el Breve Tratado